Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal de Revelaciones Bíblicas sumergirnos en la profunda e intensa historia del trágico fin de los 12 apóstoles de Jesús, aquellos hombres que, escogidos por nuestro Señor, dejaron todo lo que tenían para seguir a su Maestro y difundir su palabra por el mundo. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no lo haces, puede que hoy no tengas la bendición de Dios. Únete y mantén la fe viva cada día. A través de esta narración, recordaremos la importancia que estos pilares del cristianismo tienen en nuestra fe, y lo crucial que es entender sus destinos finales para fortalecer nuestra propia comprensión del sacrificio y la devoción. Los apóstoles, esos testigos privilegiados del ministerio de Jesucristo, desempeñaron roles fundamentales que les confirieron una relevancia indescriptible. Fueron los destinatarios de sus enseñanzas más profundas, las cuales están consignadas en los Evangelios, y muchos de ellos, autores o inspiradores de otros libros del Nuevo Testamento. Fueron ellos quienes escucharon de primera mano la voz del Hijo de Dios, quienes vieron sus milagros, y quienes, con el poder del Espíritu Santo, llevaron el mensaje de su resurrección hasta los confines conocidos de la tierra. Recordemos las palabras del Maestro, como se narran en el Evangelio de Mateo 28 2.19-20, id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Con esa gran comisión, los apóstoles se dispusieron a llevar el mensaje del Evangelio, un mensaje de salvación y esperanza que continúa resonando en nuestros corazones. Y, sin embargo, hermanos míos, es precisamente esa entrega sacrificial la que dio lugar a sus trágicos y, en muchos casos, dolorosos finales. Al meditar sobre sus vidas y sus muertes, no podemos apartar la mirada del hecho de que ellos fueron testigos hasta el final, una posición que atrajo no solo la admiración de los creyentes sino también la persecución y el odio de aquellos que se oponían al mensaje de Cristo. Por ejemplo, en el libro de Hechos 12.2.12 se relata el martirio de Santiago, el hijo de Zebedeo, quien fue asesinado por orden de Herodes Agripa. En aquel momento el rey Herodes arrestó a algunos de la iglesia, con la intención de maltratarlos. Hizo morir a espada a Jacobo, hermano de Juan. Él fue el primero de los apóstoles en beber del cáliz del sufrimiento, conforme lo había profetizado Jesús. Es fundamental darnos cuenta de que también Pedro, aquel a quien Jesús mismo llamó la roca sobre la cual edificaría su iglesia, enfrentó un destino de martirio. Desde las epístolas y otros textos históricos tempranos, sabemos que Pedro fue crucificado en Roma bajo el emperador Nerón, y, según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Nos hallamos, hermanos y hermanas, en la presencia de una verdad que, aunque dolorosa, es absolutamente central para entender el legado de los apóstoles. Sus vidas fueron una continuación del sufrimiento y sacrificio del mismo Jesucristo. Así se entiende, entonces, la razón por la cual sus destinos son estudiados y conmemorados. Ellos son no solo nuestros antecesores espirituales sino ejemplos vivientes del llamado a sufrir por la fe. Al meditar sobre el trágico fin de los 12 apóstoles, también debemos poder ver la esperanza en medio del sufrimiento, la vida que brota de la muerte. En sus tumbas, en sus sacrificios, encontramos un mensaje continuo y vigente: la fe en Cristo, nuestro Redentor, no es una fe fácil, pero es una fe que promete la vida eterna y la resurrección. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:2.78, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En este sentido, sumergirnos en la historia de los apóstoles es un acto de memoria que vigila nuestro caminar actual como cristianos, un persistente recordatorio del llamado que recibimos a ser testigos, a ser discípulos fieles, a comprender que nuestro propio camino de fe podría llevarnos por sendas de sacrificio. Es nuestra responsabilidad, como iglesia viva y vibrante, honrar y aprender de estos testimonios heroicos, seguros de que en cada una de sus muertes nace una semilla de esperanza y vida nueva. Despleguemos, entonces, este manto de historia y fe, adentrándonos en los relatos individuales de cada apóstol, para que podamos sentir en nuestras almas la profundidad de su devoción, y el costo de seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias.
Les invito a que sus corazones estén abiertos, sus mentes claras y sus espíritus preparados, porque en estos relatos encontraremos no solo la tragedia, sino también la victoria. Pedro, nacido Simón, fue uno de los más cercanos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y es conocido como la roca sobre la cual Cristo fundó su iglesia. En el Evangelio según Mateo, Jesús dice: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desde esos primeros días, Pedro se destacó por su fervor y fe, pero también por su humanidad y fallos. De pescador en las riberas del mar de Galilea, Pedro fue llamado por Jesús a dejarlo todo y seguirlo, convirtiéndose en un pescador de hombres. Los evangelios nos narran las muchas experiencias que tuvo Pedro junto a Jesús. Fue testigo de milagros y enseñanzas, caminó sobre las aguas por un breve momento, y fue quien confesó valientemente a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Sin embargo, también fue el que negó a Jesús 3 veces la noche de su arresto, cumpliendo así lo que el Señor le había profetizado antes del canto del gallo: En verdad te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esta negación dejó en Pedro una profunda huella de arrepentimiento y humildad, que acabaría por moldearlo en el líder compasivo y firme que conocemos hoy. Tras la resurrección de Cristo, Pedro recibió una nueva oportunidad de reafirmar su amor y compromiso hacia el Maestro en aquella conmovedora escena a orillas del mar de Tiberíades, cuando Jesús le preguntó 3 veces: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? En esta conversación, Jesús también le encomienda el cuidado de sus ovejas, cimentando la responsabilidad pastoral de Pedro, y su papel como un pilar fundamental para la iglesia naciente. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra su papel crucial en los primeros días de la iglesia. Pedro fue un predicador poderoso en Jerusalén, el Espíritu Santo lo llenó en Pentecostés, y mediante su predicación, 3.000 personas se añadieron a la iglesia en un solo día. Su sombra misma se decía que sanaba a los enfermos, y a través de su ministerio, tantos fueron restaurados y fortalecidos en la fe. Pedro enfrentó muchas dificultades y persecuciones en su ministerio. Fue arrestado múltiples veces por las autoridades judías y romanas, pero siempre se levantó con más fuerza y determinación, animado por las palabras de Cristo que le prometieron: No temas, pues yo estoy contigo. En su primera epístola, Pedro nos exhorta a mantenernos firmes en la fe a pesar de las pruebas, recordando que somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que Dios ha adquirido. Finalmente, las tradiciones de la Iglesia nos llevan a Roma, donde Pedro encontró su fin. Durante la persecución bajo el emperador Nerón, Pedro fue arrestado y condenado a morir crucificado. Sería él quien, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su Señor, pidió ser crucificado cabeza abajo, y así sucedió, según relatos de los padres de la Iglesia como Orígenes y Eusebio de Cesarea. Este acto simboliza la humildad y entrega total de Pedro a la obra de Cristo, un testimonio que resuena a través de los siglos como un llamado a todos los seguidores de Cristo. En su martirio, Pedro no solo selló con su sangre su apostolado, sino que también nos dejó un legado de fe inquebrantable, esperanza viva y amor abnegado. Su vida y muerte son un reflejo de la gracia transformadora de Cristo, quien escoge a los simples y quebrantados para hacer de ellos instrumentos poderosos de su verdad y amor eterno. Andrés, el primer llamado por el Señor para ser su discípulo, inició su vida como un humilde pescador junto a su hermano Simón Pedro, a orillas del mar de Galilea. La vida de Andrés no puede ser contada sin recordar aquel momento crucial en el cual dejó atrás las redes y el mar para convertirse en seguidor del Mesías. En el Evangelio según Juan, se narra cómo fue Andrés quien primero encontró a Jesús y, lleno de fervor, llevó la noticia a su hermano diciendo: Hemos encontrado al Mesías. No fue un simple acontecimiento, fue un renacimiento espiritual que marcó el inicio de una jornada sacrificial y devota. Andrés era conocido no solo por su cercanía con Jesús, sino por su papel en la difusión del Evangelio. Al ser un devoto seguidor del Maestro, entendió claramente la misión que les había sido encomendada: y hacer discípulos a todas las naciones. Con esta misión en el corazón, Andrés viajó sin descanso, siendo uno de los apóstoles más aventureros y valientes, predicando en lugares como Escitia, Grecia y Asia Menor. Muchos antiguos escritos y tradiciones cristianas cuentan cómo Andrés fue un incansable evangelizador que llevó la palabra de Cristo a los confines de la civilización conocida en su tiempo. En sus viajes, Andrés no buscaba la gloria ni la comodidad. No llevaba consigo riquezas materiales, ni esperaba reconocimiento.
Al igual que los apóstoles de su tiempo, Andrés entendió las palabras de Jesús: el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Armado únicamente con su fe, Andrés enfrentó persecuciones, peligros y obstáculos con una valentía inconmensurable. La culminación de su misión evangelizadora llegó cuando llegó a Patras, en la región de Acaya, Grecia. Aquí, el apóstol encontró mayor resistencia y fue arrestado por orden del procónsul romano Egeates, por predicar la fe cristiana y convertir a muchos al cristianismo, incluyendo a la esposa del procónsul. Egeates, enojado y frustrado por la influencia de Andrés, le ordenó que abandonase y renegase de su fe. Pero Andrés, con coraje inamovible, declaró: «Nunca dejaré de predicar las glorias del Cristo crucificado». Estas palabras sellaron su destino. Confrontado con una elección trágica, Andrés optó por padecer sin flaquear en su propósito. El castigo impuesto por Egeates fue la crucifixión, pero no una crucifixión común. Decidiendo hacer un ejemplo de él, Andrés fue sentenciado a morir atado en una cruz en forma de X, una forma de tortura especialmente agonizante diseñada para prolongar el sufrimiento. Según la tradición, mientras era llevado al sitio de su ejecución, Andrés miró la cruz con aceptación y dijo: «Salve, oh cruz, que fuiste consagrada por el cuerpo de Cristo, y adornada por sus miembros como joyas preciosas. Antes de que el Señor fuese crucificado en ti, tú inspirabas terror, ahora, en cambio, eres objeto de deseo y alegría. Por tanto, acércame a ti, recibe a tu discípulo, a quien su maestro colgó de ti». Durante su crucifixión, destaca el hecho de que Andrés continuó predicando a todos los que se acercaban, transmitiendo su esperanza y fe, convirtiendo a muchos incluso en su agonía. No consideró su sufrimiento como una derrota, sino como una unión con los padecimientos de Cristo, viendo en su sacrificio una confirmación de su misión y un testimonio final y supremo de su amor por el Señor. Llevado por la fe, Andrés acogió su destino, y según las Escrituras y la tradición, su martirio duró 2 días, durante los cuales no cesó de predicar el amor y la paz de Cristo. En este trágico fin, no vemos solo la muerte de un apóstol, sino la culminación de una vida devota y fervientemente dedicada al servicio del reino de Dios. Su sacrificio no fue en vano, pues su ejemplo perdura y su labor evangelizadora continúa inspirando generaciones de creyentes. De esta manera, la vida y el martirio de Andrés no solo nos ofrecen un ejemplo de constancia y sacrificio, sino que también nos convocan a recordar y vivir según los principios de amor, servicio y fe que Jesús nos enseñó. Que su legado permanezca vivo en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe y sirviendo como faro en nuestra propia jornada espiritual. Amén. Santiago el Mayor, también conocido como Santiago hijo de Zebedeo, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por el mismo Jesús para acompañarlo en su misión de llevar la buena nueva al mundo. Junto a su hermano Juan, Santiago dejó su vida de pescador en el mar de Galilea cuando Jesús les dijo: «Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres». En esa llamada, Santiago mostró una fe y una obediencia inquebrantables, cualidades que marcarían su vida hasta su trágico final. Santiago fue testigo de algunos de los momentos más íntimos y significativos en el ministerio de Jesús. Junto con Pedro y Juan, Santiago estuvo presente en la curación de la hija de Jairo, observando con reverencia cómo Jesús le devolvió la vida a la niña. Fue también uno de los privilegiados que subieron al monte de la Transfiguración, donde vieron a Jesús en su gloria celestial, hablando con Moisés y Elías. Este evento fue una manifestación del reino de Dios, una visión que fortaleció la fe de los apóstoles, y los preparó para la misión que les esperaba. El afecto y la cercanía que Jesús sentía por Santiago se hacía evidente en estas ocasiones. Juntos, él y su hermano Juan, fueron apodados por Jesús Boanerges, que significa hijos del trueno, quizás una referencia a su fervor y pasión por la causa del Evangelio. Santiago se destacaba por su celo y su ardiente defensa de la verdad, virtudes que ciertamente le granjearon tanto amigos como enemigos. Sin embargo, esta misma pasión y compromiso también lo convirtieron en un blanco de las autoridades que se oponían al mensaje de Cristo. Tras la ascensión de Jesús, Santiago y los demás apóstoles se dedicaron a predicar el Evangelio con un fervor renovado. Fue en este contexto de expansión y consolidación de la primera comunidad cristiana que Santiago encontró su trágico final. La Biblia nos narra, en el libro de los Hechos, la persecución que los primeros cristianos enfrentaron. Hechos 12:2.12 nos relata específicamente la captura y muerte de Santiago. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.
El rey Herodes mencionado es Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Su crueldad y deseo de ganarse el favor del pueblo judío lo llevaron a perseguir de manera violenta a los líderes de la naciente iglesia cristiana. Santiago fue entonces apresado y llevado ante Herodes Agripa. La decisión de decapitarlo por su fe, y su inquebrantable predicación del Evangelio fue tanto un acto de represión política como de intolerancia religiosa. La decapitación, un método de ejecución reservado en muchas ocasiones para crímenes severos, se transformó en un símbolo del sacrificio supremo. Santiago murió como mártir, la primera víctima entre los apóstoles de Jesús en recibir tal honra. Su martirio es un poderoso testimonio de su fe y lealtad al Evangelio. Al igual que su maestro, Santiago no retrocedió ante la persecución ni el sufrimiento. La firmeza de su testimonio continúa inspirando a cristianos en todo el mundo, recordándonos que la vida en Cristo implica, a veces, un llamado al sacrificio y la entrega total. Su muerte no fue en vano, sino que sirvió para fortalecer la fe de los demás creyentes, y para impulsar la misión de la Iglesia. Como resultado de su martirio, Santiago se convirtió en una figura emblemática del sacrificio cristiano. Su tumba en Santiago de Compostela se ha transformado en un lugar de peregrinación, un testimonio viviente de su influencia, y de la devoción que ha inspirado a lo largo de los siglos. Los peregrinos que caminan por el camino de Santiago lo hacen en memoria de su vida, y su compromiso con la verdad del Evangelio. Recordemos, entonces, en nuestro corazón y en nuestras oraciones, a Santiago el Mayor. Su vida y su trágica muerte nos ofrecen una lección imperecedera sobre la profundidad de la fe, la importancia de la obediencia y el valor del sacrificio en la causa de Cristo. Que su ejemplo ardiente y su testimonio valiente nos fortalezcan también a nosotros en nuestra propia caminata de fe. Felipe, uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, es un modelo de fe, dedicación y sacrificio por el Evangelio. Desde su llamado por Jesús, Felipe mostró una disposición singular para comprender y enseñar las verdades del reino de Dios. Según el Evangelio de Juan, Felipe fue uno de los primeros discípulos en ser llamado por Jesús, quien le dijo, «Sígueme». Desde entonces, Felipe se convirtió en un instrumento vital en la propagación de la buena nueva. En un pasaje clave del Evangelio de Juan, encontramos a Felipe presentando a Natanael a Jesús, venciendo su escepticismo inicial con la invitación simple pero poderosa, «Ven y ve». Este episodio ilustra la profunda convicción de Felipe, y su capacidad para guiar a otros hacia la verdad a través de su testimonio directo y personal. Felipe también mostró una notable comprensión del poder de Dios y de las Escrituras. En el evento de la multiplicación de los panes y los peces, en el Evangelio de Juan, fue a él a quien Jesús puso a prueba preguntándole, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La respuesta de Felipe, aunque reflejaba la lógica humana al señalar la insuficiencia de los recursos, preparó el escenario para que Jesús realizara uno de sus milagros más recordados, alimentando a miles con solo 5 panes y 2 peces. Este episodio subraya la fe de Felipe en la provisión divina, a pesar de las aparentes limitaciones humanas. El libro de los Hechos también destaca la obra de Felipe. Este no es el mismo Felipe apóstol, sino Felipe el diácono, también llamado Felipe el evangelista, que desempeñó un papel destacado en la expansión de la iglesia primitiva. Mostró gran valentía y fidelidad al predicar a Cristo en Samaria, llevando el mensaje de salvación a una región marginalizada y despreciada por los judíos. Sin embargo, gran parte del ministerio de Felipe apóstol fue más allá de los relatos explícitos del Nuevo Testamento, y se basa en las tradiciones de la iglesia primitiva. Según estas tradiciones, Felipe llevó el evangelio a tierras lejanas, incluyendo Grecia y Frigia. Fue en Frigia, una región en el corazón de Asia Menor, donde Felipe encontró su destino final. Las crónicas nos cuentan que en la ciudad frigia de Hierápolis, Felipe se enfrentó a la oposición y hostilidad de las autoridades y la población local debido a su predicación. La dedicación de Felipe a proclamar la verdad de Cristo no vaciló, incluso ante el peligro mortal. Fue en este contexto que, según las tradiciones, Felipe fue arrestado y llevado ante las autoridades. Los relatos nos informan que Felipe fue condenado a muerte por lapidación, un castigo reservado en el mundo antiguo para delitos considerados de extrema gravedad. Para Felipe, su delito fue la proclamación incansable de Jesús como el Mesías, y la llamada a la fe y al arrepentimiento. La lapidación de Felipe subraya el costo del discipulado, y el extremo sacrificio al que están llamados los seguidores de Cristo. En su martirio, Felipe se unió a las filas de los grandes testigos de la fe que no amaron sus vidas hasta la muerte. Su muerte no fue en vano,
sino que sirvió para testificar de la verdad y fortalecer la fe de la Iglesia. Las palabras del apóstol Pablo resuenan poderosamente cuando pensamos en el sacrificio de Felipe: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La vida y muerte de Felipe nos inspiran a vivir con la misma valentía, dedicación y fe inquebrantable. Así, recordamos a Felipe, no solo como el que respondió al llamado simple de Jesús con la disposición a seguirlo, sino también como el apóstol, el evangelista y el mártir que, con su vida y muerte, nos mostró el camino de la fe verdadera en Cristo nuestro Señor. Bartolomé, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, fue un hombre conocido por su celo por la fe, y su valentía en la misión de llevar el Evangelio a tierras desconocidas. Desde su encuentro con el Mesías, Bartolomé, también conocido como Natanael, experimentó una transformación radical en su vida espiritual. Su profundo amor por Cristo lo llevó a emprender misiones lejos de su tierra natal, incluso hasta los confines de la India, en su incansable tarea de proclamar la buena nueva. La Escritura nos habla de él en el Evangelio de Juan, donde Jesús lo describe como un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esta descripción revela la integridad de Bartolomé, un hombre de corazón puro y verdad, cualidades esenciales para el arduo camino que estaba a punto de emprender. La vida de Bartolomé estuvo plena de desafíos y peligros, pero su fe nunca vaciló. Tras la ascensión de Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles recibieron el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bartolomé, fiel a esta gran comisión, atravesó tierras inhóspitas y culturas desconocidas para llevar a cabo su misión. Su destino fue la India, un lugar de diversidad cultural y religiosa, donde la tarea de evangelización presentaba enormes retos. Bartolomé arribó a la India impulsado por el amor de Cristo y la convicción de su fe. Su labor no fue fácil. Luchó contra la idolatría y la incredulidad, proclamando la supremacía de un único Dios verdadero en medio de un panteón de deidades paganas. No obstante, su predicación no pasó desapercibida y muchos corazones fueron tocados por su fervor. Las Escrituras nos recuerdan que la palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12, y en manos de Bartolomé, esta verdad se convirtió en una herramienta poderosa para abrir los ojos y corazones de aquellos que vivían en tinieblas. Bartolomé realizó milagros y curaciones, actos que atestiguan el poder de Dios operando a través de él. En sus sermones y enseñanzas, Bartolomé denunció la falsedad de los ídolos, y ofreció la salvación a través de Jesucristo. Ciertamente, su vida tuvo un impacto significativo en la conversión de muchos en la India. Sus métodos de evangelización eran sencillos pero efectivos, siempre centrados en la verdad y en la esperanza del Evangelio. Sin embargo, su éxito atrajo la atención negativa de aquellos cuyas prerrogativas y poder se veían amenazados. Los detractores, preocupados por la creciente influencia de Bartolomé, tramaron contra él y buscaron su fin. En un acto de crueldad inimaginable, fue capturado y sometido a un martirio atroz. El apóstol Bartolomé sufrió el desollamiento, un método de tortura inhumano, donde su piel fue arrancada mientras aún estaba vivo. Este castigo brutal era una señal del odio que su mensaje había provocado entre aquellos firmemente arraigados en sus prácticas idólatras. Nos acordamos de su sacrificio con dolor, pero también con reverencia, pues su sufrimiento nos recuerda las palabras de Jesús: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, Juan 15:20. A través de su martirio, Bartolomé mostró un supremo ejemplo de amor y sacrificio. Su sangre derramada se convirtió en la semilla de una fe inquebrantable que floreció en medio de la adversidad. Así como los primeros cristianos perseveraron ante la persecución, Bartolomé nos inspira hoy para mantener firme nuestra fe en Cristo, pese a cualquier desafío o sufrimiento. El relato de la vida y muerte de Bartolomé es un testimonio de valentía y devoción. Nos recuerda la importancia de permanecer fieles a nuestro llamado, siguiendo a Cristo hasta el final, sin importar el costo. En sus últimos momentos, Bartolomé personificó las palabras del apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que la vida y el sacrificio de Bartolomé, el valiente, nos fortalezcan en nuestra propia jornada de fe. Amén. Amados hermanos y hermanas en la fe, hoy dirigimos nuestra mirada hacia la vida de aquel apóstol que tuvo que ver para creer, aquel quien vio sus dudas transformadas en fe y quien, finalmente, encontró la última revelación de su martirio en tierras lejanas. Hablamos de Tomás, el apóstol incrédulo. Nuestra historia comienza en los pasajes resplandecientes del Evangelio, donde encontramos a Tomás, también llamado Dídimo, entre los 12 discípulos que Jesús eligió para seguirle.
Después de la muerte de Jesús, cuando los seguidores de Cristo estaban sumidos en tristeza y confusión, Tomás, que estaba ausente cuando Jesús se apareció por primera vez a sus discípulos, decía: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en su costado, no creeré». Aquí, vemos a un hombre que necesitaba la certeza física de la resurrección, un hombre cuyo corazón estaba inmerso en la duda, pero también en una búsqueda genuina de la verdad. 8 días después, los discípulos nuevamente estaban reunidos en una casa, y Tomás estaba con ellos. Jesús se apareció una vez más y se dirigió especialmente a Tomás. Le dijo: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás, al recibir esta invitación, exclamó con reconocimiento y reverencia: «Señor mío, y Dios mío». En este momento, Tomás no simplemente vio y tocó, él creyó con el corazón y confesó con sus palabras la divinidad de Cristo. Jesús le respondió: «¿Porque me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron, y creyeron». Con estas palabras, Jesús dirigía su mirada a nosotros, indicando la bendición que viene con la fe sin necesidad de pruebas físicas. La transformación de Tomás no fue una simple adaptación superficial, sino una profunda conversión espiritual que le llevó a ser un testigo fervoroso de la resurrección de Cristo. La tradición nos narra que Tomás llevó el Evangelio a tierras lejanas, sobre todo a la India, lleno del Espíritu Santo y con una misión inquebrantable de proclamar la palabra de Dios. Se dice que llegó a la región del sur de la India, conocida ahora como Kerala, donde fundó varias iglesias que aún hoy persisten, y convirtió a muchos al cristianismo. Pero su misión no estuvo exenta de dificultades y persecuciones. Predicar el Evangelio en tierras paganas, entre culturas y religiones diversas, fue una tarea ardua y peligrosa. No obstante, Tomás persistió, inspirado por la verdad inquebrantable que había tocado y visto. El apóstol se entregó completamente a su misión, llevando consigo no solo la palabra, sino también el amor y la misericordia de Cristo. El trágico final de Tomás llegó cuando se encontró con la resistencia de líderes locales que veían su mensaje como una amenaza a sus creencias e influencia. Según la tradición, Tomás fue arrestado y llevado ante ellos. Incluso en el momento de su juicio y eventual ejecución, Tomás demostró una fe inquebrantable. Fue martirizado, apuñalado con una lanza, alrededor del año 72 después de Cristo en la ciudad de Milapore, actualmente parte de Chennai, en la India. El martirio de Tomás recuerda las palabras de Jesús: «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Sin embargo, a través de su sufrimiento y muerte, Tomás testificó la vida eterna que había encontrado en Cristo. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe, sobre las dudas que pueden surgir en nuestro camino, y cómo ellas pueden ser transformadas en una creencia ferviente. En Tomás, vemos un hombre común, uno lleno de dudas y preguntas, transformado por el amor y la gracia de Cristo en un apóstol valiente y un mártir de la fe. Que su vida y su trágico fin en la India no solo nos recuerden la lucha de la fe, sino también el poder redentor de Cristo que puede transformar la incredulidad en una fe capaz de enfrentar la muerte misma. Que todos nosotros seamos inspirados por su ejemplo, encontrando en nuestro propio camino de fe la fortaleza y el coraje para seguir a Cristo con todo nuestro ser. Mateo, nacido como Leví, era, según los textos sagrados, un recaudador de impuestos en la ciudad de Cafarnaúm. Trabajaba bajo las órdenes de Herodes Antipas, y tenía la pesada carga de recaudar tributos para el Imperio Romano. Este rol en la sociedad lo volvía impopular entre sus conciudadanos, quienes lo consideraban un traidor y pecador, puesto que su tarea no solo implicaba el cobro de impuestos, sino también una cierta opresión hacia su propio pueblo. Un día, mientras Leví estaba sentado en su oficina de recaudación de impuestos, algo extraordinario ocurrió. Jesús de Nazaret se acercó a él y, sin más preámbulos, pronunció las palabras que transformarían su vida para siempre: «Sígueme». En un instante de asombro y revelación, Leví dejó todo atrás, su riqueza, su posición y, en muchos sentidos, su identidad. Abandonando la mesa de recaudación, se levantó y siguió a Jesús, marcando el comienzo de una transformación espiritual y la adopción de su nuevo nombre, Mateo. Mateo, ahora apóstol, se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Él no solo escuchó las enseñanzas del Maestro, sino que también fue testigo de milagros y predicaciones que tocaron las almas de muchos.
A través de su Evangelio, Mateo nos ofrece una perspectiva profunda sobre la vida y misión de Cristo, destacando su ascendencia, enseñanzas, milagros y la pasión final que llevó a su crucifixión y resurrección. En su Evangelio, Mateo dedica especial atención a la relación de Jesús con la ley y los profetas, subrayando la idea de que Cristo no vino a abolir la ley sino a cumplirla. También nos ofrece el Sermón del Monte, una colección de enseñanzas éticas y espirituales que continúan moldeando la vida cristiana hasta el día de hoy. La conversión de Mateo de recaudador de impuestos a apóstol muestra la capacidad de Cristo para transformar vidas, elevando a los más despreciados y haciéndolos instrumentos valiosos de su mensaje divino. Sin embargo, la vida de Mateo no culminó con la ascensión de Jesús ni con la propagación inicial del cristianismo en Judea. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Mateo se embarcó en su propia misión evangelizadora, dedicando su vida a proclamar el Evangelio a las naciones. La tradición sostiene que Mateo viajó a diversas regiones, incluida Etiopía. Fue allí donde su misión apostólica lo llevó a un trágico y heroico final. Pocos detalles sobreviven acerca de su martirio en tierras extranjeras, pero las historias que han pasado de generación en generación nos relatan que Mateo encontró su destino en Etiopía, un país con profundas tradiciones espirituales y una historia compleja. Se dice que su predicación tocó los corazones de muchos, y que su influencia comenzó a ser vista como una amenaza por los líderes locales. Mateo, firmemente decidido a llevar la luz de Cristo a todos los rincones de la tierra, no permitió que el peligro lo detuviera. Eventualmente, su insistencia en predicar el Evangelio llevó a conflictos con las autoridades locales, culminando en su arresto. Fue llevado ante un gobernante iracundo que, temeroso de la influencia creciente del cristianismo, condenó a Mateo a la pena capital. Su martirio, según algunas fuentes, pudo haber sido a través de la crucifixión o decapitación. El sacrificio de Mateo es un testimonio potente de la transformación que el Evangelio puede obrar en cualquier ser humano, y de la devoción inquebrantable que proviene de una verdadera fe en Cristo. Desde ser un hombre prácticamente odiado por su comunidad a un venerado apóstol y mártir, la vida de Mateo nos enseña sobre la redención, el servicio y el sacrificio. Su legado no solo perdura a través de su Evangelio sino también en la memoria viva de su testimonio como uno de los primeros mártires de la fe cristiana. El impacto de Mateo se siente todavía hoy, tanto en las enseñanzas contenidas en su Evangelio como en el ejemplo de su vida, que nos llama a todos a seguir a Cristo sin importar las circunstancias, y a estar dispuestos a sacrificar todo por el reino de Dios. Que su vida y martirio sigan inspirándonos a vivir con fe, dedicación y amor. Santiago el Menor, también conocido como Santiago, hijo de Alfeo, es una figura central en la iglesia primitiva, y un ejemplo de fe y devoción inquebrantables. Según la tradición y las escrituras, Santiago el Menor fue uno de los 12 apóstoles escogidos por Jesucristo para llevar su mensaje al mundo. En los Evangelios, Santiago aparece mencionado en varias ocasiones, enfatizando su relevancia y cercanía al Señor. En Marcos 3:18, leemos su nombre entre los discípulos, a Santiago de Alfeo, a Tadeo, a Simón el Cananita. Lo que distingue a Santiago el Menor, es su rol como líder en la iglesia de Jerusalén, un puesto de gran importancia y responsabilidad. Después de la resurrección de Cristo, se convirtió en un pilar fundamental, como se menciona en Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a los de la circuncisión. En Hechos 15, es Santiago quien dirige el concilio de Jerusalén, y hace un llamamiento a la paz, y la unidad en la decisión de no imponer la circuncisión a los gentiles, demostrando su liderazgo y sabiduría. En su epístola, Santiago demuestra no solo su profundidad espiritual, sino también su práctico enfoque hacia la fe y las obras. En Santiago 2:26, nos ofrece una enseñanza que resuena a lo largo de los siglos, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sus palabras exhortan a los creyentes a vivir una vida íntegra, en la que la fe se manifiesta a través de las acciones. Santiago era conocido por su justicia y piedad, a menudo se le llama Santiago el Justo en la tradición cristiana. A Santiago el Menor le tocó enfrentar un final trágico y violento, reflejando el odio y la resistencia que la temprana iglesia cristiana encontró en muchos sectores. Las fuentes históricas, principalmente Flavio Josefo y el historiador de la iglesia primitiva Hegesipo, nos cuentan de su ejecución.
De acuerdo a estas crónicas, Santiago fue llevado al pináculo del templo en Jerusalén, y se le pidió que renegara de su fe en Cristo. Sin embargo, con espíritu indomable, Santiago reafirmó su creencia en Jesús como el Mesías. Por esto, fue empujado desde lo alto del templo, pero el impacto no le causó la muerte inmediata. Mientras él postrado aún oraba por sus verdugos, una multitud enfurecida lo rodeó y comenzó a apedrearlo, culminando finalmente su vida con un mazazo en la cabeza. Este martirio refleja la fortaleza y convicción de Santiago el Menor. Su historia no es solo un canto de heroísmo personal sino una poderosa declaración del alcance y la durabilidad de la fe que proclama Cristo. Incluso en el dolor y la muerte, Santiago mostró compasión y misericordia, siguiendo el ejemplo de su maestro quien, en la cruz, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Santiago permaneció constante en su misión, abogando por una fe viva, y exhortando al amor y al servicio a otros hasta su último aliento. Recordar la vida y muerte de Santiago el Menor nos insta hoy a reflexionar sobre nuestra propia fe y compromiso. Enfrentó la adversidad con el rostro radiante de esperanza, sabiendo que la recompensa eterna le esperaba. Su sacrificio fue en nombre del Señor, y por el bien de la Iglesia que tanto amaba. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a tener en alta estima estos ejemplos de devoción, seguimiento y, sobre todo, el amor irrestricto hacia Dios y hacia el prójimo. Pensemos, pues, en la vida de Santiago el Menor como una llamada a vivir según los principios del Evangelio, recordando, como él nos enseña en Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que podamos encontrar inspiración en su fe inquebrantable y en su sacrificio, permitiendo que nuestras acciones diarias reflejen la luz y el amor de Cristo en este mundo necesitado. Escribe un sermón extenso sobre la vida y el trágico fin de Tadeo, destacando su valentía y su muerte martirial en Persia. No introduzcas ni concluyas el tema a los hermanos y hermanas. Tadeo, también conocido como Judas Tadeo o simplemente Judas, hijo de Santiago, fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, elegido por el mismo Señor para llevar su palabra a los confines del mundo. Aunque las Escrituras no se explayan en grandes detalles sobre su vida, lo poco que se sabe nos habla de un hombre de gran fe y valentía. Su nombre aparece en la lista de los apóstoles en los Evangelios de Mateo y Marcos, así como en la lista de los Hechos de los Apóstoles. La vida de Tadeo estuvo marcada por su profunda devoción a Jesucristo, y su dedicación incansable a la causa del Evangelio. Era conocido por su fervor y por su disposición a sacrificarse completamente por el Señor. En el Evangelio de Juan, Tadeo pregunta a Jesús durante la última cena: Señor, ¿cómo es que te vas a revelar a nosotros y no al mundo? Esta pregunta revela su deseo de entender, y de llevar la revelación de Cristo a todos los confines del mundo, y simboliza su compromiso con la difusión de la palabra divina. Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles se dispersaron por todo el mundo conocido, llevando la buena nueva a todas partes. Según la tradición, Tadeo emprendió un arduo viaje que lo llevó a Mesopotamia, la región situada entre los ríos Tigris y Éufrates, una tierra que, aunque dura y, a menudo, hostil, necesitaba el mensaje salvador del Evangelio. Se dice que Tadeo también predicó en ciudades cercanas como Edesa en Siria, donde sus palabras encontraron eco en muchos corazones ansiosos de saber más sobre el camino, la verdad y la vida representados en Jesucristo. La obra apostólica de Tadeo no se limitó solo a predicar. También fue conocido por los milagros que realizó. En una ocasión, según la tradición, sanó al rey Agar de Edesa, quien estaba gravemente enfermo. Este milagro no solo llevó a la conversión del rey sino también a la de muchos de sus súbditos. Así, Tadeo llevó con eficacia el mensaje de Cristo a través de la acción y la palabra, dejando una impronta duradera en los corazones de aquellos a quienes sirvió. Pero fue en Persia donde Tadeo encontró su destino final, y allí es donde su vida alcanzó su momento culminante de valentía y sacrificio. Persia, una tierra vastamente pagana, era un campo de misión difícil y peligroso. Sin embargo, Tadeo, movido por su amor por Cristo, y su deseo de llevar la salvación a todos, no vaciló en emprender su misión en ese distante y desafiante país. Las dificultades que encontró fueron enormes. La resistencia y la hostilidad de los sacerdotes paganos, y del mismo rey persa marcaron su misión con desafíos constantes. Sin embargo, Tadeo continuó firme, inspirado por las palabras de Jesús en Mateo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Estas palabras llenaron a Tadeo de coraje y determinación para seguir proclamando el Evangelio a pesar de las amenazas. Fue durante esta misión en Persia que Tadeo cumplió con su destino final, encontrando la muerte como mártir. Según las tradiciones, fue martirizado por su fe, enfrentando sufrimientos indescriptibles con una valentía y serenidad que solo podían venir de su profunda fe en Cristo. Los métodos de su martirio varían según diferentes fuentes, pero todas coinciden en que fue un final brutal y cruel, una ilustración trágica del odio hacia la verdad del Evangelio entre aquellos que no lo entendían o lo temían. En ese momento de supremo sacrificio, Tadeo recordó las palabras de Jesús en Mateo 5:10, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Con estas palabras resonando en su corazón, Tadeo enfrentó su final, sabiendo que su sacrificio no era en vano, y que su sangre derramada contribuiría al crecimiento de la fe cristiana en una tierra lejana y hostil. El martirio de Tadeo en Persia no solo marcó el final de su misión terrenal, sino que también selló su testimonio de fe y valentía. Su vida y su muerte son un recordatorio poderoso de lo que significa seguir a Cristo con todo el corazón, y el sacrificio supremo que algunos están llamados a hacer en el cumplimiento de esa misión. La valentía de Tadeo no solo es un faro de inspiración para nosotros, sino también un llamado a renovar nuestro compromiso con el Evangelio y a perseverar en nuestra fe, sin importar las adversidades que podamos enfrentar. Así, recordamos y honramos a Tadeo, el apóstol del coraje y el martirio, por su entrega total a la causa de Cristo, su valentía frente a las adversidades y su testimonio inmortal de fe inquebrantable. Que su vida y su sacrificio nos inspiren a vivir con el mismo fervor y dedicación en nuestro camino de fe. Simón el Celote, uno de los 12 apóstoles elegidos por nuestro Señor Jesucristo, representa una figura de inquebrantable fervor y dedicación al reino de Dios. Pese a que no se menciona con detalle en los Evangelios, su vida y su trágico fin nos enseñan sobre el precio del discipulado, y la fe inquebrantable hasta el último aliento. En los Evangelios según Mateo, Marcos y Lucas, su nombre aparece en la lista de los apóstoles. Sin embargo, más allá de su inclusión en esta venerable lista, las Escrituras poco nos dicen directamente sobre las acciones o palabras de Simón. Para entender su fervor, debemos investigar su sobrenombre, el Celote. Este título, celote, traducido del griego celotes, significa alguien que es celoso o fervoroso, particularmente en asuntos religiosos. No obstante, en el contexto del Israel del siglo I, los celotes eran un grupo político religioso que abogaba por la rebelión armada contra la ocupación romana y la restauración del reino de Israel. Es probable que Simón perteneciera a este grupo antes de ser llamado por Jesús. Imaginemos, hermanos, su transformación. De un rebelde dispuesto a levantar armas para luchar contra la opresión romana, a un discípulo seguidor de aquel que predicaba el amor a los enemigos, Mateo 5:44, y la entrega pacífica frente a la persecución. Este camino de conversión, de fervor militar a fervor espiritual, nos habla de la magnitud del poder transformador de la gracia divina y del mensaje de Jesucristo. Siguiendo a Jesús, aprendió que la verdadera revolución no se gesta con espada, sino con amor, sacrificio y fe en el plan divino. En la compañía de sus compañeros apóstoles, Simón presenció milagros, enseñanzas y finalmente, la pasión de Cristo. Al ver su Maestro crucificado y luego resucitado, su fervor no hizo sino consolidarse en la certeza de que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre, el Mesías prometido. Tras la ascensión de Jesús y el envío del Espíritu Santo en Pentecostés, Simón, junto con los demás apóstoles, se embarcó en la titánica misión de llevar el Evangelio a todas las naciones, Hechos 1:8. Las tradiciones de la Iglesia nos cuentan que viajó extensamente para proclamar el mensaje de salvación, llegando incluso a lugares tan remotos como Persia y Armenia. En cada paso, encarnaba la dualidad de su título, un celote no de la guerra, sino del amor de Cristo. Su testimonio final vino en Persia, terreno hostil para un mensajero del Evangelio. Simón no se doblegó ante la amenaza, ni ante la presión de abandonar su misión. Su destino fue sellado por su propia convicción, y por la animosidad de aquellos que no recibieron con agrado el mensaje de Cristo. Como muchos de sus compañeros apóstoles, su vida terminó de manera violenta, sellada con el martirio. Fue crucificado, dicen algunos relatos, en la crudeza de un destino que asemejaba al de su maestro. En su muerte, Simón el Celote nos deja una lección eterna.
Su fervor no era como el fuego del fanatismo ciego, su fervor transformado por el amor de Cristo se convirtió en un fuego purificador, capaz de iluminar hasta el desierto más oscuro de la incomprensión y la persecución. Fue esta llama la que lo condujo a mantenerse firme en su fe, en su misión, sabiendo que el reino de Dios no se construye con fuerza humana, sino con el sacrificio y la entrega total a la voluntad divina. Simón el Celote es, pues, para nosotros un modelo de transformación total y de fidelidad absoluta. Su violento fin es un testimonio de que el camino de Cristo puede llevarnos a situaciones extremas, pero siempre bajo la promesa de una vida eterna en la gloria de Dios. Que su vida y su martirio nos inspire a vivir nuestra fe con un fervor inquebrantable, dispuestos a enfrentarnos a cualquier adversidad por amor al Evangelio y bajo la certeza de que, al igual que Simón, nuestra recompensa está con nuestro Señor en los cielos. Amados fieles, permitid que os narre con detalle la vida y el trágico fin de Judas Iscariote, el discípulo que traicionó al Señor Jesús y, posteriormente, se quitó la vida. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús, era hijo de Simón Iscariote. Su inclusión en el círculo íntimo de Jesús no fue casual, el conocimiento y la sabiduría de Jesús le permitieron ver algo en Judas que lo hizo apto para seguir sus enseñanzas. No obstante, Judas también tenía la función de tesorero del grupo, llevando la bolsa de dinero con la que se sustentaban. Judas, a lo largo del ministerio de Jesús, fue testigo de milagros, escuchó sermones de increíble profundidad y participó en la vida cotidiana de aquel que muchos reconocían como el Mesías. La traición se fragua cuando Judas, hombre de dudas y ambiciones, en lugar de buscar en su corazón la verdad de las enseñanzas de Jesús, permitió que la codicia y la desesperación oscurecieran su mente. El Evangelio según San Mateo dice, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Así, por un mezquino precio, Judas acuerda entregar a su maestro, su amigo, su redentor. En la última cena, Jesús, consciente de la inminente traición, anuncia a sus discípulos, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ante esta revelación, los discípulos se llenan de consternación. Judas, con el rostro ceniciento y el corazón trepidante, intenta disimular su culpa preguntando, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Después de la cena, Jesús se dirige al jardín de Getsemaní para orar, mientras sus discípulos, sumidos en el sueño y la confusión, le acompañan. Allí, en la quietud de la noche, Judas aparece acompañado de una multitud armada, enviada por los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Judas se acerca a Jesús y lo saluda con un beso. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, «Salve, maestro». Y le besó. Y Jesús le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?». A través de este acto de traición, se consuma el arresto de Jesús, marcando el inicio de su pasión. Judas, atormentado por una culpa que le consume, se da cuenta de la magnitud de su pecado. El dinero que había recibido ya no tiene valor alguno para él, así que intenta devolverlo, pero los sacerdotes lo rechazan. «He pecado entregando sangre inocente», declara Judas, desesperado. Sin embargo, los sacerdotes le responden fríamente, «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Inundado por un remordimiento aplastante y sin encontrar refugio en su dolor, Judas lanza las 30 piezas de plata al suelo del templo y se retira para ahorcarse. El acto final de Judas, su suicidio, es un trágico testimonio de cómo el pecado y la desesperación pueden destrozar a un alma. El precio de su traición no solo fue la pérdida de monedas de plata, sino también la pérdida de sí mismo. En Hechos 1:2.18-19 se describe el brutal final de Judas. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por en medio, y todas sus entrañas se derramaron. El relato de Judas Iscariote no solo es un recordatorio de los peligros del pecado, la traición y la desesperación, sino también un reflejo de las consecuencias cuando nos alejamos del amor y la misericordia de Dios. Es un llamado a reflexionar sobre nuestras propias acciones, y a buscar siempre el perdón y la redención en Cristo, quien nos ofrece su gracia aun cuando caemos. Que la historia de Judas sirva como un aviso y una lección para